El presidente Trump ahora está proponiendo aumentar los impuestos a los ricos como una forma de financiar recortes de impuestos para los estadounidenses de clase media y trabajadora. ¿Qué significa esto? Bueno, recuerda, el presidente Trump ha estado proponiendo los mayores recortes de impuestos de la historia. En eso hizo campaña. Y en el último par de meses, él y la Casa Blanca elaboraron una propuesta para reducir los impuestos para casi todo el mundo. Pero hay un par de problemas con eso. Cuando se reducen los impuestos, también hay que seguir financiando los gastos del gobierno. Y esta es una de las razones por las que el gobierno de Estados Unidos ha recortado muchos gastos a través del Departamento de Justicia, encontrando despilfarros, encontrando contratos que pueden eliminar, encontrando departamentos que pueden eliminar. Pero además de eso, todavía tenemos muchos gastos del gobierno. Y aquí es donde ahora la Casa Blanca está diciendo que están considerando también aumentar los impuestos a los ricos y adinerados como una forma de financiar algunas de las exenciones fiscales para los estadounidenses de ingresos bajos y medios. Esta propuesta fiscal aún no ha sido aprobada. Pero hay tres propuestas principales de los recortes de impuestos de Trump. Número 1 es recortar los impuestos sobre la renta en todos los ámbitos. Porque al final de la ley de recortes de impuestos y empleos va a expirar. ¿Qué significa eso? Si trabajas para ganar un salario, has estado pagando tasas impositivas más bajas desde el primer mandato del presidente Trump. Porque en el primer mandato del presidente Trump, en la ley de recortes de impuestos y empleos, que esencialmente recortó los impuestos sobre la renta en todos los ámbitos, ya fueras un asalariado de bajos ingresos o un asalariado de altos ingresos. Bueno, a finales del 25. Esta ley de recortes de impuestos y empleos expirará, lo que significa que los impuestos sobre la renta para casi todo el mundo de bajos ingresos, de ingresos medios y altos estadounidenses aumentarán. Y aquí es donde el presidente Trump está diciendo que no quiere que eso suceda. Quiere extender los recortes fiscales y la ley de empleo para extender estos recortes fiscales para todos. Número 2, quiere mantener bajos los impuestos corporativos en Estados Unidos. Y número 3, también quiere utilizar los ingresos arancelarios para ayudar a financiar algunos de estos recortes de impuestos. Pero ahora, muy recientemente, acabamos de recibir noticias diciendo que hay una nueva propuesta que potencialmente se está añadiendo para aumentar los impuestos a los ricos. ¿Qué significa esto? Bueno, en este momento la propuesta tiene la tasa máxima del impuesto sobre la renta, la tasa impositiva federal limitada al 37%. Pero ahora el presidente Trump está considerando permitir que la tasa aumente en individuos que ganan $2,5 millones de dólares o más al año, para pasar del 37% al 39,6%, como una forma de seguir financiando Medicaid y para pagar los recortes de impuestos para los estadounidenses de clase media y trabajadora. Y esto es lo que dijo el presidente Trump al respecto. El problema, con incluso un pequeño aumento de impuestos para los ricos, que yo y todos los demás aceptaríamos amablemente para ayudar a los trabajadores de ingresos bajos y medios, que los lunáticos demócratas de izquierda radical irían por ahí gritando. En cualquier caso, los republicanos probablemente no deberían hacerlo, pero me parece bien que lo hagan. Así que el presidente Trump está diciendo que ahora está de acuerdo con subir los impuestos a estas rentas altas para ayudar a financiar algunos de estos recortes de impuestos. Pero quiero que entiendan por qué todo esto importa, lo que significa para ustedes y lo que podría venir en el futuro. Y quiero recordarles que cubrimos toda esta información en Market Briefs. De nuevo, Market Briefs es mi boletín financiero gratuito, donde cada día mi equipo trabaja para desglosar lo que está sucediendo y cosas como la economía, las acciones, la vivienda, las criptomonedas y la economía mundial en un boletín divertido, ingenioso y fácil de leer. Además, ahora cuando se una a Market Briefs, también obtendrá mi clase magistral de inversión gratuita como un bono solo por unirse a Market Briefs. Así que si desea obtener Market Briefs más la clase magistral de inversión, todo lo que tiene que hacer es hacer clic en el enlace de abajo en la descripción. Este es un tema muy delicado, pero no estoy aquí para hablar de política, solo quiero que entiendas lo que está pasando. El gobierno de los Estados Unidos funciona como una empresa con una impresora de dinero gratis en el extremo posterior. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno de Estados Unidos tiene una fuente de ingresos y esa fuente de ingresos son los impuestos de los contribuyentes. Y el problema que hemos estado viendo con el gobierno de los Estados Unidos es que han estado gastando más dinero del que ingresan. Les mostraré lo que quiero decir. En 2024, el gobierno de Estados Unidos generó $4.9 billones en impuestos. Se podría pensar que si el gobierno generó $4.9 billones en impuestos, debería gastar $4.8 billones en impuestos. Eso tendría algo de dinero extra como un colchón o amortiguador para ahorrar para emergencias o para invertir.
Pero no fue así. Generaron 4.9 billones de dólares, pero gastaron 6.75 billones de dólares. ¿Cómo lo financian? Con la ayuda de la deuda. Esto es lo que creó el déficit de 1,8 billones de dólares. En realidad es un poco más que eso, pero el déficit de 1,8 algunos billones de dólares en 24. ¿Qué significa esto? El gobierno de Estados Unidos gastó casi 2 billones de dólares que no tenía en 24 e inyectó este dinero en la economía y la gente se volvió dependiente de ese dinero. Porque si estás empleado por el gobierno, si eres un contratista que recibe trabajos del gobierno o eres una agencia que recibe fondos del gobierno de los Estados Unidos, ahora tienes personas que tienen medios de vida, que tienen salarios, que tienen trabajos que dependen de este gasto del gobierno. Bien, el problema es que este gasto público no proviene del dinero real que tiene el gobierno, proviene de la deuda. Y ahora mismo, el gobierno de Estados Unidos tiene más de 36 billones de dólares de deuda nacional. Y la razón por la que esto importa es porque esta deuda nacional, aunque mucha gente piensa que es solo un número invisible ahí fuera, tiene implicaciones, porque cada año el gobierno de Estados Unidos tiene que pagar intereses sobre esta deuda nacional. No solo eso, esta deuda nacional está creciendo día tras día tras día. Ahora bien, si usted tiene algún tipo de deuda de tarjeta de crédito, ya sabe lo que se puede sentir cuando el saldo de su tarjeta de crédito sigue creciendo, sus pagos mínimos siguen aumentando y el gasto de más rápido crecimiento para el gobierno de los Estados Unidos no es otro que el pago de intereses. ¿Por qué? Porque número uno, obviamente las tasas de interés son altas, pero número dos, nuestros niveles de deuda nacional siguen creciendo muy rápido, así que pueden empezar a ver el problema. Más y más dólares de los impuestos se están utilizando ahora solo para pagar los gastos de intereses en lugar de construir puentes, en lugar de financiar a los bomberos, en lugar de pagar Medicare, en lugar de realmente proporcionar valor a la sociedad. Y ahora lo que el gobierno tiene que hacer es que están pagando intereses con los dólares de los impuestos y luego se están endeudando para seguir financiando más cosas para sus ciudadanos y empiezas a construir este problema negativo. Más y más gente se vuelve dependiente del gasto del gobierno. Y así el gobierno tiene que seguir gastando, con el fin de mantener a la gente feliz, con el fin de mantener la economía en movimiento. Y tienen que hacerlo a través de más deuda, que luego también devalúa el dólar, que tiene el siguiente problema, que es la inflación. Porque cuando el gobierno de los Estados Unidos sale y pide prestado, digamos, billones de dólares, como lo ha estado haciendo, ¿de dónde viene este dinero? Ahora sí, el gobierno de Estados Unidos puede pedir prestado dinero de usted y de mí mediante la emisión de bonos del Tesoro. Puede pedir dinero prestado a países extranjeros como China y Japón, que son los mayores inversores extranjeros en Estados Unidos. Pero también pueden pedir dinero prestado al Banco de la Reserva Federal, que es algo que han estado haciendo. Ahora, el Banco de la Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos. Pero en realidad no son federales. Lo dice en su página web, no son parte del gobierno de los Estados Unidos. No son una reserva porque no están sentados en ninguna reserva de efectivo. Y no son un banco porque usted y yo no podemos depositar dinero allí. Así que si no son una reserva, no están sentados en cualquier dinero en efectivo. ¿Cómo prestan dinero al gobierno de Estados Unidos? Bueno, tienen que imprimir ese dinero. Así que si el Banco de la Reserva Federal ahora tiene que prestar al gobierno de los Estados Unidos, llamémoslo $1 billón que no tienen. Eso significa que el Banco de la Reserva Federal tiene que imprimir $1 billón y luego prestarlo al gobierno de Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos tiene que devolver en última instancia. Pero nuestro saldo de la deuda sigue creciendo. ¿Qué significa eso? No solo la deuda crece, y el gobierno de Estados Unidos tiene que pagar más intereses a través de sus impuestos, sino que también significa que $1 billón se acaba de crear de la nada. Y este dinero acaba de entrar en nuestra circulación económica. Ahora espero que puedas empezar a ver por qué eso podría ser un problema, porque si seguimos creando más y más dólares, porque nuestros dólares de papel, recuerden, no están respaldados por ningún metal precioso, no están respaldados por oro físico, es solo un pedazo de papel que dice que tiene valor. Bueno, ¿qué pasa? Esa es la causa de la inflación. Inflación viene de la palabra inflar. ¿Qué estamos inflando? La oferta monetaria. Estamos creando más dólares. Y así, cuando el gobierno de Estados Unidos sigue endeudándose más, también estamos creando más dólares, lo que devalúa cada dólar. Lo que significa que los ahorros que tienes en tu cuenta bancaria ahora tienen menos poder adquisitivo. Tu salario no puede estirarse tanto. Y así se puede empezar a ver esta espada de doble filo, porque ahora hemos empezado a ver el impacto de la inflación en los últimos 5 años. Bueno, esto ha estado sucediendo durante décadas. Y ahora estamos en esta situación donde mucha gente
Muchos negocios, muchas entidades dependen del gasto del gobierno de los Estados Unidos, porque recuerden, el mayor gastador en nuestra economía no es Amazon o Apple, es el gobierno de los Estados Unidos. Quiero decir, gastaron 6.75 billones de dólares en 24. Y ese gasto está pagando el salario de alguien. Está pagando los ingresos de algunas empresas. Está pagando por cosas que se utilizan en la economía. Así que cuando el gobierno te paga, ahora tienes dinero para comprar una casa, comprar un coche, comprar unas vacaciones. Y ahora cuando el gobierno comienza a recortar sus gastos, sí, podría tener sentido para ayudar a equilibrar el presupuesto. Pero el problema es que eso significa que alguien va a ser despedido. Y esa persona no tiene la capacidad de pagar su hipoteca o su coche. Eso significa que la empresa puede quebrar porque dependía de los contratos del gobierno. Mientras que al mismo tiempo, tenemos que pensar en la inflación, que afecta a todo el mundo. Tenemos que pensar en la deuda nacional, que afecta a todo el mundo, porque cuanto mayor es la deuda nacional, más dinero de los contribuyentes hay que utilizar para pagar los intereses. Y aquí es donde se plantea un problema muy difícil y nadie quiere estar en la posición de recortar realmente el gasto público porque eso significa que la gente va a salir perjudicada. Eso significa que la economía va a salir perjudicada. Quiero decir, es un hecho. Si fueras a reducir nuestra economía por billones de dólares de gasto, significa que la economía se va a contraer, punto. Y que el gobierno de Estados Unidos en este momento está gastando billones de dólares cada año. No tienen. Y si se redujera nuestra economía en un 10%, bueno, puedes apostar que eso va a tener un impacto, un efecto dominó en la economía. Así que puedes empezar a ver el problema. Al mismo tiempo, la inflación sigue perjudicando al ciudadano medio. Y es por eso que quiero que entiendas lo que está pasando. Ahora, sé que este video era sobre los impuestos, pero usted puede comenzar a ver cómo todo comienza a vincularse entre sí. Los impuestos son una forma de ingresos. Es la forma de ingresos para el gobierno de los Estados Unidos. Y la clave aquí, que quiero que entiendas, como un abogado licenciado que no es su abogado, es que no podemos controlar todo lo que hace el gobierno. Un republicano va a tener una política diferente que un demócrata, y diferentes demócratas van a tener diferentes políticas que diferentes republicanos, y la mayoría de la gente quiere discutir de política. Y eso está bien, pueden hacer lo que quieran. Pero al mismo tiempo, lo que quiero que hagas es entender cómo construir tu riqueza. Y punto. Porque sabemos que los impuestos van a subir, sabemos que los impuestos van a bajar. En general, los impuestos a largo plazo, especialmente si eres menor de 50 años, probablemente vas a ver los impuestos subir en algún momento de tu vida para financiar todo este gasto del gobierno. Y si ese es el caso, necesitas entender el sistema. Y lo que quiero decir con esto es que nuestro código fiscal te recompensa como inversor con tipos impositivos más bajos. Cuando usted gana su dinero como un empleado o segundo, usted está pagando las tasas más altas de impuestos y obtener los menores beneficios fiscales. Se llama ingreso ordinario. Algunas personas lo llaman renta del trabajo. Pero cuando usted gana su dinero como inversionista, ahora se llega a calificar para cualquiera de los tipos impositivos más bajos o mayores exenciones fiscales. Eso es lo que dice el Código Fiscal. Y por eso quiero que entiendas esto, porque mucha gente se queda atrapada en la política. Y sí, es importante, pero también quiero que entiendas la importancia de construir tu propia riqueza. Y es importante trabajar duro. Es importante hacer cosas buenas, pero también quieres entender el sistema, porque eso te puede permitir utilizar tu trabajo duro y amplificarlo mucho más rápido. Porque si estás pagando el doble en impuestos que otra persona, tienes que trabajar efectivamente el doble para construir el mismo nivel de riqueza. Y es por eso que quiero que entiendas esto. Y es por eso que quiero que entiendas la importancia de invertir tu dinero a largo plazo. Porque eso es lo que te va a permitir realmente construir riqueza. Sí, todos sabemos, si has estado viendo mi canal, que invirtiendo es como puedes hacer crecer tu dinero. Invertir es lo que hace la gente rica. Pero desde una perspectiva fiscal, la inversión es también una manera de pagar menos dinero en impuestos, porque cuando ganas tu dinero como inversionista, puedes optar a tipos impositivos más bajos. Así que muchos cambios van a venir en la ley de impuestos. Les mantendré informados aquí en mi canal a medida que tengamos más noticias sobre impuestos. También les mantendremos informados sobre las noticias del mercado. Además, pueden obtener mi clase magistral de inversión, cuyo enlace está abajo en la descripción. Pero la clave aquí, independientemente de lo que pase, es que te preocupes por tu casa y para cuidar de la riqueza de su familia. Y empiezas por gastar tu dinero inteligentemente y convertirte en inversionista. Y con eso nos vemos mañana en YouTube.